Y acá pues escogemos en este caso aceptar los términos y dependiendo del sistema operativo, entonces esta que es JDK8, pero pesa alrededor de 207 megas. Para la instalación de Eclipse, pues entramos a la página de Eclipse. Yo tengo una versión que se llama la versión, en este caso, espérate acá, la Neon 3, si no estoy mal. Bueno, se me olvidó mostrarme la versión. Entonces acá, digamos en las versiones que están, pueden instalar varias para descargar. Entonces en este momento está la versión IE 2018-12 para 64 bits. Esta es la versión que tengo acá, la versión Neon 3, en este momento. Y es importante en este caso instalar lo que es la interfaz gráfica, ¿sí? Acá vamos a instalar nuevo software. Entonces es importante que cuando le dan acá en ayuda, vamos a escoger instalación nuevo software y ahí pues vamos a vincular lo que es la dirección del Windows Builder. Entonces tenemos esta dirección que la voy a copiar inclusive en en el chat para que lo tengan ahí. Colocan esta dirección, la pegan acá y le dan enter. Él empieza a buscar y determina si está acá o no está acá. Pues bueno, como no encuentro acá, vamos a ver. Parece que yo copié, bueno, listo. De esta página, que fue la que copié ahí, encontramos varias versiones. Entonces copiamos la última versión, copiar la ruta, y esa es la que pegamos acá. Y automáticamente nos muestra Windows Builder. Entonces uno le da chulear, le da siguiente y él hace el proceso de instalación. En este momento pues ya lo tengo instalado acá. ¿Listo? Eso tiene que hacerse con lo que es la versión Eclipse. Ya para la versión NetBeans pues es un poco más sencillo. Ya la interfaz gráfica ya viene directamente vinculada con el programa, entonces no hay problema para su ejecución. Acá. Listo, entonces de ahí pues se encuentra la versión, la última versión es esta como tal es la última versión del Windows Builder, que es el constructor de las ventanas gráficas para la interfaz. Vamos a crear acá nuevos proyectos. Entonces tenemos la opción de crear un proyecto Java sobre el cual vamos a trabajar. Al lado izquierdo, lo que es esta parte, van a visualizarse cada uno de los proyectos de lo que se tiene. Entonces vamos a trabajar este, sencillo, finalizar. Listo. Entonces aquí tenemos el proyecto SRC, las librerías que automáticamente él inserta, pero para el ejercicio de conexión con base de datos sí necesitamos vincular una librería. Entonces, por acá tengo una. Android Studios, PC, Neon. Espérate que no está. Workspace, perdieron. Este es donde los tengo guardados en este momento en el crear estas carpetas. Pero es importante copiar este archivo. Que ya los
Este archivo, que es el conector MySQL, que se los voy a compartir por los diferentes poros, es la configuración o la librería que nos permite acceder a la base de datos. Entonces es importante insertarlo. Lo podemos hacer en cualquier momento, pero para que no se nos olvide, vamos a hacer el ejercicio de creamos una carpeta, podemos decirle librería o el nombre que ustedes quieran y le damos finalizar. Luego en esta carpeta vamos a pegar el archivo, el que copiamos acá, es el mismo que yo les voy a compartir en el foro. Entonces ese es una librería, MySQL Connector, el conector de MySQL para Java en este caso. Algo que sí es importante, lo voy a ampliar acá, es que ustedes le dan clic derecho sobre el archivo y acá está la opción Build Path. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos lo va a adicionar al proyecto. No es solamente copiar el archivo y pegarlo, sino que lo importe directamente al proyecto para que él pueda trabajar y que Java, en este caso el proyecto, pues lo reconozca y pueda conectarse a la base de datos sin ningún problema. Entonces, cuando le damos clic acá, automáticamente ya nos lo agrega aquí como referencia y nos cambia el icono, ¿sí? Ya nos aparece como las otras librerías. ¿Listo? Eso sí es importante hacerlo para el proyecto que vamos a trabajar. Java tiene la opción, que ahí lo importante es que seamos ordenados en el sentido de crear los paquetes. Estos paquetes yo puedo trabajar diferentes clases y trabajar con ellos de diferentes, de clases a clases, teniendo organizado. Yo puedo trabajar y definir cuáles son las clases o los archivos que corresponden a la interfaz, cuáles son los que corresponden a la conexión y cuáles son los que corresponden en este caso a la parte de usuario. Entonces vamos a crear 3 paquetes. Entonces un paquete lo voy a llamar Data Connection. Ustedes le pueden dar el nombre que quiera, pero aquí en este caso van a hacer la conexión con la base de datos. Por acá hay un estudiante. Solicitudes no. Hay otro que se llama, que vamos a escribir otro acá, sacar de una de los 3 paquetes. Otro lo tengo yo como interfaz, que son las ventanas que tenemos. Y otro último que lo vamos a llamar objeto de usuario. Este proyecto que les voy a mostrar, que estamos construyendo acá, es un proyecto muy sencillo. En esencia son 2 ventanas que por cuestión de tiempo pues no podemos digamos que armar un software completo porque realmente eso toma tiempo, pero estas 2 ventanas nos van a mostrar de forma completa lo que tiene y lo que se puede manejar con los diferentes sentencias SQL, o sea, una consulta, una inyección, una actualización, en fin. Entonces listo, aquí tenemos las clases. Ahora, para poder utilizar la parte gráfica, vamos a crear las otras clases. Entonces por ahora vamos a crear una de la clase usuario, esa sí es una clase normalita. Entonces, cuando yo le digo acá, luego voy a crear una clase que se llama usuario. Entonces acá hay que tener en cuenta una cosa. En esta clase, si yo le doy acá public static void main, significa que esa clase va a quedar ejecutable, es decir, que se va a poder compilar y que no va a ser una clase solamente los métodos. En programación, recuerden que el main es de donde se llaman y donde se ejecutan todos los programas y todas las clases y todas las funciones que tenga nuestro software, nuestro código fuente. Si yo tengo una clase y tengo un main, significa que desde ese main puedo llamar los métodos que tiene esa clase o los métodos que puedan tener otras clases. Si en el software ninguna tiene un main, pues sencillamente el proyecto no se podrá ejecutar. Tendríamos las clases, tenemos los métodos, pero no tenemos de dónde llamarla para que se ejecute y podamos hacer un resultado como el que se espera. En este caso no voy a seleccionar un main, que sencillamente le doy finalizar y automáticamente me crea una clase. ¿Sí? Esa es la clase, el paquete como lo he llamado, aquí está, le llamo de esta forma.
Y voy a hacer lo mismo para el data connection. Son clases básicas, sencillas, que en este caso puedo llamarla de la misma forma que tengo allá. La única diferencia es que el otro empieza con una mayúscula y este con minúscula. Y la puedo llamar, en este caso así, lo mismo, finalizar. Entonces aquí tengo dos clases. El ejercicio voy a trabajar, voy a mostrarles bases de datos acá. En este caso tengo una versión que se llama localhost, que es la versión de la web server, y tengo una base de datos. Porque es importante que ustedes hayan visto cursos base de datos básico, porque ya se entiende que para este ejercicio pues el estudiante ya ha utilizado motores de bases de datos, ya conoce qué es el modelo de relación y ya tiene la capacidad de diseñar tablas o entidades de la base de datos. Sacar o continuar. Normalmente no es así de lento, pero como que no quiere trabajar de mucho. Bueno, quedó. Se supone que está en modo local, no debe demorarse todo ese tiempo. Bueno, aquí está. Esto que está al lado izquierdo son las bases de datos. Entonces, de todas maneras vamos a hacer un breve repaso quienes no manejen. Entonces uno le da nueva base de datos, establece un nombre y en la base de datos pues ya define cuántas entidades. Entonces acá vamos a hacer una base que se llame prueba. Le decimos crear. Y ya a partir de esa base de datos, que él nos lo crea en este lado, mira. Entonces ya empezamos a trabajar directamente con las tablas. Entonces la primera tabla, yo puedo decirle que una tabla que tiene 3 atributos. Digo, 3 atributos, entonces son 3 columnas. Y que se llame cliente, por ejemplo. Y acá yo defino nombre, entonces el ID, el nombre, y acá puede ser el email del cliente. Acá yo defino el tipo de variable, pues entero. Tengan en cuenta que los enteros tienen cierta longitud en la cantidad de caracteres, y si es muy extensa pues el número no me lo va a guardar como debe ser. Entonces enteros son para aquellos valores que son limitados. Varchar es para trabajar directamente con variables. Y la diferencia que hay entre char y varchar es que en el caso del char, que son caracteres, si yo defino que el char es de 10 caracteres, pero solamente utilizo 5, pues él me va a pesar, es decir, en su tamaño me va a tener el mismo valor que si estuviera trabajando los 10. Entonces, sea que sí o sea que no, siempre va a ser el peso igual. Mientras que un varchar, si yo utilizo 5 de los 10 espacios o caracteres que tengo asignado, pues realmente solamente me va a pesar, en este caso, lo de 5 caracteres. Esa es la gran diferencia. Entonces acá define la longitud, digamos que para el nombre son 20 y para el correo otros 20. Y acá, pues en esa opción yo le digo si, en este caso, qué atributos tiene. Si es nulo, si es índice, en este caso ya de primaria. Y acá, entonces él me define eso como ya de primaria, continuar. Y guardar. Si yo quisiera darle previsualizar, él me muestra el código SQL que utiliza para hacer la tabla. De esa forma yo puedo crear más tablas. Entonces aquí está. Le digo nueva. Cuento cuántos atributos tiene. Defino la cantidad de caracteres para cada uno de los atributos, el tipo de variable y le doy guardar. Y así me los puedo crear todas. Pero en este caso el ejercicio empresa, yo tengo acá, yo tengo una que se llama cliente y tengo unos valores.
esos que están acá, sobre estos valores los que voy a mostrar acá en el ejercicio. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué necesito yo? Bueno, ahora para la parte de interfaz, entonces vamos a explicar un poco la diferencia entre el JFrame, el JDiálogo y el JPanel. Le vamos a decirle nuevo y acá vamos a la pestaña de otro y en otro vamos a escoger acá de todas las opciones escogemos Windows Builder, que es constructor de y el cancelar o el cancel, pero en este caso los dos botones están ahí más no están configurados, y el JPanel ya son como para ventanas tipo emergentes, con la diferencia de que no trae el menú superior, no trae los botones de minimizar, maximizar y cerrar, sino que automáticamente es la ventana blanca, totalmente vacía, y tendría que insertársele los botones o lo que queremos que haga para que eso funcione. Entonces para el ejercicio vamos a trabajar con un JFrame. Pues el JFrame como tal yo le digo que se llama en este caso vista usuarios y le doy finalizar. Listo, él me genera un código por defecto, que es este que está acá, unas dimensiones, yo le doy acá diseño y ya me muestra la parte gráfica de la ventana que estoy creando. Es algo muy similar como cuando se maneja Visual, la parte gráfica. Muestra código, muestra gráficos y ya con eso se puede trabajar. Hasta el momento, preguntas. Bueno, listo, no hay preguntas. Entonces el JPanel, el JDiálogo y el JFrame son las ventanas que se pueden crear directamente desde Java para su proceso. Muy morado. Normalmente no es así. Tocó cerrarlo. Mientras tanto, bueno, entonces por lo menos en la clase usuario, cuando yo la creé, vamos a ver si me lo guardo. En la clase usuario como tal yo tengo la opción de crear todas las variables y los atributos correspondientes a un usuario. Entonces ahí, que son estos, ID, nombre cliente, email cliente, son como las variables que yo voy a trabajar. Vamos a abrir la versión. Listo. Acá les doy diseño.
Dios. Bueno, ahora sí, bueno. Este es un JFrame, ¿sí? Esta es la ventana o la paleta de opciones que yo puedo trabajar. Si yo voy a ingresar un label, que es una etiqueta, ¿sí? En este caso, yo lo voy a pasar y si ustedes notan, no sé si se alcanzan a mirar, él automáticamente me lo tiene dividido en 4 áreas. Una norte, una sur, una oriente, otra occidente y una en el centro. Es decir, que yo no tendría la opción de moverlo libremente. Todas las ventanas que se manejan con Eclipse tienen esa dificultad, que no se puede trabajar directamente sobre el área. ¿Qué necesito para hacer ese ejercicio? Entonces acá tengo en los layouts, que son las capas, ¿sí? Yo tengo diferentes opciones para poder modificar lo que está allá. ¿Sí? Entonces cada una de ellas me permite hacer ejercicio. Si yo acá le presiono Grow Layout, aquí me aparece un más. Y sobre esta área yo puedo trabajar ya directamente. Ya le doy clic aquí y él me agrega en este caso, de forma como invisible, la opción de poder mover directamente. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, ya el label o la etiqueta que iba a cuadrar, ya la puedo mover para cualquier lado y no me la ubica obligatoriamente como la necesito. Sí. Entonces por lo menos aquí, yo puedo dejar esto acá. También puedo cuadrar lo que son menú. Entonces el menú, yo agrego acá primero una barra. Sobre esta barra, yo adiciono los ítems o los botones para poder hacer la operación de registrar. Entonces de forma muy sencilla, entonces le digo acá, este menú, lo adiciono acá y le digo la opción de nuevo. Y agrego otro al lado contiguo y le puedo decir consultas. Ahora, si yo le doy clic acá, me permite la opción de adicionar varios ítems. Entonces yo le voy a decir en este caso acá, que este ya es de forma... que me genere un nuevo cliente. Listo. Entonces yo lo compilo, le digo acá en este triangulito, que es correr. Me pregunta que si voy a correr ese archivo, le digo que sí. Y aquí está. Entonces consulta, que es en este caso la etiqueta que coloqué, nuevo cliente y consulta clientes. Yo puedo agregar los menús que quiera. También tengo otras opciones sobre esto que corresponden al JPA, al tab.
la opción de que yo pueda desplazarme tanto hacia abajo como hacia arriba, es decir, en las barras, por lo menos, hagan cuenta acá, vamos a, listo. Entonces digamos que acá yo tengo una ventana, este es un scroll panel, que yo puedo avanzar hacia arriba o hacia abajo, y también tengo unos que se pueden avanzar hacia izquierda o hacia derecha. Vamos así como este sería un scroll panel, tanto para arriba para abajo como de izquierda a derecha. Eso como tal es el scroll panel. Deben acercarse para poder uno ingresar ahí. Ya lo otro que uno ingresa es la tabla. Entonces, en este caso pues para hacer la consulta. Entonces acá yo lo coloco en la parte de arriba, pero en la tabla entonces yo también le puedo colar, asignar nombres. ¿Sí? Si yo quiero darle acá, pues otra vez compilo, y él me va a mostrar acá el espacio donde está el scroll panel de la tabla. Bueno, ahora vamos a, eso ya es como la parte de creación de la interfaz gráfica. Yo puedo crear los botones para insertar, para hacer ese proceso de llamar a otras ventanas, o lo puedo hacer directamente del menú, como quiera. ¿Sí? En este caso pues voy a hacerle el ejercicio de mostrarles la creación del usuario, cómo se crea acá el usuario, y cómo puedo hacer la conexión con la base de datos, pues ya prácticamente el tiempo se nos agota. Entonces, para crear usuarios, como en esta tabla yo tengo 3 campos, es decir, acá volviendo a la base de datos, yo tengo estos 3 ID, nombre cliente y email cliente, pues yo creé o voy a crear la clase usuario que me permite de una u otra manera hacer el ejercicio de trabajar con esas variables. Entonces vamos a trabajar de tipo entero, una variable que se llama ID, otra variable que es de tipo string y corresponde al nombre, y la otra variable que corresponde al correo. Entonces recuérdense que tenemos variables de tipo públicas, protegidas y privadas, ¿sí? Entonces las públicas se pueden acceder desde cualquier clase, desde cualquier otro paquete. Las protegidas, entonces son solamente a través del método de herencia que se pueden acceder, y las privadas pues se pueden hacer uso directamente sí o sí desde la clase y desde el paquete que está asociado a la clase. Algo que es muy importante que ustedes sepan hacerlo es el manejo de los constructores y los get y los set. Los get y los set, en este caso, entonces un get, que en este caso es para que tome un valor, y el set para que lo retorne. Entonces yo lo capturo a través del get y el set lo retorno. Esto se debe crear por todas las variables que uno realice directamente con Java. Entonces acá vamos a una opción que dice source, origen, y acá benditos constructores nos permite hacer todo lo que queremos. Entonces aquí dice generar el constructor usando celdas. Entonces nos pregunta que cuáles son las celdas, en este caso cuáles son las variables a inicializar. Entonces están las 3 que hemos creado acá inicializadas, y le decimos ok. Automáticamente él nos crea el constructor, mira, sin necesidad de ponernos a hacer código. Es un constructor de la clase usuario que recibe como parámetros el ID, el nombre y el string, el subconstructor, y retorna automáticamente esos valores. Esto se debe hacer por cada clase de usuario que uno quiera trabajar con el programa. Y lo otro corresponden a los getters y los setters. Entonces lo mismo, yo debo seleccionar todo para que me tome el email, la identificación del nombre, y le digo automáticamente ok. Entonces al darle ok, mira, me crea ya el get
y el set por cada variable de forma automática. El ID, el nombre y el email. Eso lo hace de forma automática cuando le doy allá constructor y el get y el setter. Ahora vamos a hacerlo de la conexión con la base de datos. Conexión realmente es muy sencilla. En este caso ya tenemos la librería acá que está vinculada. Vamos a crear un objeto de tipo privado que corresponde al objeto que es la conexión. Lo vamos a llamar en este caso como con. Hay unos errores que van a ir saliendo. Entonces cuando ustedes seleccionan o paran el cursor sobre el error, y automáticamente le botan las posibles soluciones. Entonces tenemos la opción de insertar solamente con MySQL JDBC, que es la librería única y exclusivamente para esa función, o tenemos la opción de decirle que nos vincule toda la librería, que es la Java.sql. Entonces ahí nos porta eso y ya automáticamente desaparece el error. Entonces vamos a crear en este caso la clase o el constructor. Y acá lo que decimos es que nos llame una clase que se llama Perform Connection. Esto para que nos conecte directamente y nos haga o nos establezca la conexión ahí. Entonces lo mismo, si le damos clic ahí, pues automáticamente nos da como única alternativa realizar el método, en este caso el Perform Connection. Entonces ahí no lo hace. Tenemos tres variables: el host, tenemos en este caso el host, el user, quedó acá, que es el usuario. Este es el usuario que ustedes tienen cuando instalaron la base de datos. Entonces se le pregunta a un usuario. El usuario normalmente siempre es el root, que es el administrador, y ya lo otro es la contraseña que ustedes le hayan dado, y este es el nombre de la base de datos. Entonces yo tengo como usuario este valor que corresponde a root. La base de datos, en este caso la llamo empresa, y le doy los tres parámetros para que automáticamente me la permita conectar. Ya dependiendo de las consultas que ustedes hicieron, recuerdan que se les indicó que consultaron sobre el try-catch. Entonces el try-catch es un método que permite en este caso a la base de datos o a Java específicamente tener la posibilidad de solucionar un error. Si yo por lo menos en programación voy a decirle que 5 dividido entre 0 pues es indeterminado, me va a salir un error. Con el try-catch él valida si hay error o no hay error. Si se produce un error como esos, entonces ya el cache, que es la excepción, dice qué tiene que hacer. Que ya usted le coloca una alternativa para que el programa no se bloquee. Y el try pues sencillamente va a ejecutar la excepción. Que yo quiero que me ejecute eso. Si hay error, pues muéstrame otra cosa. Entonces acá lo que hago es llamar directamente. ¿A quién llamo acá? Pues a los variables que están en este caso relacionados con la conexión de JDBC con la base de datos. Listo. Y acá punto coma. Es un poquito larguito el código, pero
Entonces acá voy a hacer entre un corrector URL, JDBC, dos puntos, MySQL, enlace, acá dos puntos. Más host, más la base de datos, más, en este caso, más de usuario, más pas, listo. Sí. Entonces acá resulta que el error es aquí lo escribo, ¿vale? Entonces TTS y con que es el objeto que hemos creado, que es driver manager punto get connection y listo. Entonces estas tres líneas son las que siempre se manejan. Ya hace llamado al controlador de la conexión de la base de datos, asociamos la dirección de la base de datos con estos parámetros y lo que hacemos es asociarlos al objeto que hemos creado. Y ya lo otro que es, entonces, si no se conecta, entonces le decimos acá un mensaje en pantalla, punto, ya que eso es más de consola, le decimos error en la conexión. Voy a hacer un ejercicio acá, le voy a cambiar acá la clave, voy a colocarle un número para que no se conecte. Entonces aquí va a aparecer un error en este caso. Bueno, aquí no la he hecho llamado, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer el llamado directamente, pues tengo que mirar que nos falta todo el código. En este momento, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el método para poder conectarse a la base de datos. Luego vamos a crear otro método que nos permita cerrar la base de datos. Entonces acá vamos a cerrarla y lo que decimos es un try-catch, que es try, para que con el objeto nos llame la función cerrar base de datos, y con el otro, si no se cierra, entonces lo mismo, le decimos error en el cierre de la base de datos. Y listo. Hasta que lo que hemos hecho es, bueno, para efectos de agilizar, porque ya realmente nos cayó la tarde, voy a mostrarles el proyecto cómo sería funcionando. Voy a cargarlo directamente desde acá.
este proyecto se los voy a mandar, igual tengo unos videos montados en YouTube, se los voy a mandar para que ustedes puedan hacer este mismo procedimiento paso a paso. Ay, se cerró. Está molestando el Java. Voy a cerrar este proyecto para poder abrir el otro porque tienen casualmente el mismo nombre. Voy a eliminar acá, él no me lo borra, solamente me lo quita de la vista que tengo ahí. Listo. Entonces mira, este es el mismo, pero a diferencia acá. Entonces tengo acá el conector de la base de datos, esta es el SQL de la base de datos que tengo. El usuario que está creado acá, la interfaz, entonces son dos, una vista usuario, lo abro con Windows Builder para que lo pueda ver esta gráfica. Lo mismo Windows Builder, el data connection que estamos creando ahorita. Entonces creamos las variables, creamos el método de cerrar la conexión, y acá pues tengo los otros métodos, el de retorno a usuario, que es para consultas, donde nos muestra, nos extrae la base de datos, el ID, nombre cliente, el email cliente. Acá es el método, y acá es el método para hacer lo que es la inserción o la actualización. Tenemos los cuatro. Los usuarios, el de usuario pues ya están los tres, el constructor, los get y los set. En vista de usuarios, pues ya es directamente la interfaz donde me hace la consulta. Entonces es esta, y acá tengo sus tres valores, Camilo, Franklin y Marian, como elementos de la base de datos. Para crear usuario también tengo la opción de crear tres campos, los mismos que están viendo en la base de datos. Yo le digo compilar y acá me muestra los tres valores. Voy a crear uno nuevo, entonces con el botón crear vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5, nombre Juan Esteban Galindo, digamos que se llama así, y el correo es juanes2679@unad.com, digamos que es así. Le damos guardar, automáticamente nos lo crea Juan Esteban Galindo. Resulta que yo quiero modificar, te le digo modificar, entonces resulta que Vargas, y le doy guardar. Entonces ya él me actualiza. Si yo quiero actualizar el correo, entonces le digo modificar, entonces digo que no sea ese, sino que sea no con el de la UNAD, sino que es con Gmail, ejemplo. Guardar, entonces aquí me lo actualiza. O que yo quiero borrar un registro, entonces le digo eliminar, siento que sí, y lo elimino. Ahí están explícitas todas las cuatro sentencias SQL que se van a trabajar. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo ahora, lo que hicimos fue crear la tabla, y la tabla lo que hacemos es crear estas columnas. Entonces acá tenemos la opción de acá la tabla. Entonces la tabla siempre va a ser de 4 elementos. En este caso, si son 3 elementos, va a ser de 4. Si es de 5, pues va a ser de 6. Porque el último es el object, en este caso el objeto, pues es que le permite llevar como, es el puntero a la tabla de los registros. Entonces esta columna siempre va. Y acá lo que hacemos es llamar a actualizar lista. Actualizar lista lo que me hace es
me solicita de la tabla de usuarios hacer la consulta SQL y a través de las columnas me captura lo que estén allá, los valores. Siempre arrancan desde la posición 0. Eso para la parte de usuario. Entonces en el Data Connection lo que hago es creo un arreglo, un vector en este caso, donde voy a guardar la información. Entonces ese array list lo que hace es buscar la consulta SQL, la extrae, la procesa en este haga mientras, retorna los datos y me los adiciona a la columna que tengo acá, a la tabla. Entonces es por eso que yo las puedo visualizar. Acá en la conexión yo tengo pues la inserción, la eliminación. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta? La llave principal. Siempre se tiene en cuenta eso de la llave principal para modificaciones o para eliminaciones. Lo mismo para actualizar, en este caso el update. Entonces me actualiza, pero teniendo en cuenta siempre que el número de identificación sea el que yo capturo. Y la inserción pues es la misma inserción SQL, insertar en la tabla cliente los 3 parámetros y los valores que yo le doy a través de las variables que están acá, de esas que están acá. Y el botón lo que hace es llamar y dependiendo si es para crear un nuevo lo crea y si no pues lo modifica, es decir, capturando los valores. Eso está ahí. Esto se los voy a compartir directamente en el foro. Voy a trabajar también los videos, de unos videos que están en el canal, en YouTube. Entonces acá tenemos en este caso la conexión con base de datos. Te voy a compartírsela, que es la misma que estamos haciendo ahora. Y lo otro ya es la consulta con bases de datos. Voy a seguir haciendo otros videos, pero ya hace rato los tengo ahí, pero son muy prácticos para poder hacer el ejercicio. Listo. Entonces con esto pues ustedes van a poder visualizar. Mañana solicito que me configuren ese foro para poder enviarles la información de primera mano. Estimados estudiantes, es todo por esta noche. Recuerden utilizar los espacios, el correo interno, el Skype. Yo estoy pendiente del Skype para que ustedes puedan aclarar sus inquietudes. Y esta actividad pues consiste en que diseñen las interfaces y lo conecten con bases de datos. ¿Sí? Ya en las próximas pues darán los últimos retoques para poder que se consolide ese trabajo final. Y se le agregan lo que es el concepto de herencia, ya agregan los botones, la validación de usuarios, contraseña, todo ese proceso que se requiere. ¿Listo? Pues John, realmente el que se demora en ocasiones es a veces el administrador. Pues apenas tenga el link, yo lo voy a hacer la consulta si me lo tiene de aquí al sábado y yo le comparto esta grabación en los foros y por correo interno. Y también pues quedará publicado en el entorno de aprendizaje colaborativo. Bueno, con mucho gusto, espero que les, digamos, es alto el trabajo y con Java se aprende bastante, es con paciencia, pero espero que les haya podido ilustrar